Venga, pues muchas gracias a todos. Bueno, el motivo de esta comparecencia es pues, dar a conocer el informe del secretario general. Tenemos constancia de que ya por parte del Partido Popular pues, ha hecho algunas declaraciones y lo que quiero manifestar inicialmente, y creo que es lo más importante, que rechazo de todas las manifestaciones que ha hecho el señor Conesa hacia el informe, calificándolo incluso de demencial, término que entiendo que es incluso insultante para la administración y bueno, creo que debería rectificar ese término, porque estamos hablando que al final ese informe lo hace una persona y no podemos calificar la actuación de los funcionarios públicos en función de si nos interesa o nos gusta o no el resultado de ese informe. Otra de las cuestiones a las que hacía referencia el Partido Popular era precisamente en cuanto al cumplimiento de los plazos. Ayer el señor Conesa en la mesa aludía que por qué tantas prisas para la elaboración del informe, cuando la semana pasada el señor Imbroda prácticamente me ha amenazado con mandarme a la cárcel si no cumplía estrictamente los plazos. Demencial la actitud del Partido Popular, que según le convenga dice blanco o dice negro. El Partido Popular insistió en reiteradas ocasiones, y los medios de comunicación sois testigos de ello, de que debíamos ser escrupulosos con el cumplimiento del procedimiento, y así se ha hecho. Hemos cumplido los plazos en cuanto a la convocatoria de la mesa para dar respuesta al escrito inicial que presentó el Partido Popular, y hemos cumplido escrupulosamente los plazos de trámite del informe, que en ese caso pues, ha sido el secretario general quien ha cumplido el plazo que se le había dado de 10 días conforme al reglamento. Y en cuanto se ha tenido ese informe registrado por parte del secretario general, el mismo día se ha convocado en la mesa de la Asamblea, como digo, para cumplir todos los plazos previstos. Por lo tanto, aquí entendemos que la crítica del Partido Popular es un sinsentido, teniendo en cuenta que se ha hecho lo que se debe hacer, y es cumplir los plazos del reglamento. En cuanto al informe propiamente dicho, la actitud del señor Conesa ayer en la mesa fue igual de insultante que sus declaraciones. En esa mesa de la Asamblea hacía referencia una y otra vez a que pidiéramos otro informe, porque parece ser que este informe pues, no les ha gustado. Y el secretario general es el secretario general de la Asamblea nombrado a todos los efectos, por lo tanto no podemos hacer uso de determinadas cuestiones según nos interesen, porque si el informe del otro secretario general, que también es accidental, porque recuerdo que el secretario general de la Asamblea debe ser un funcionario que sea habilitado nacional, se ha sacado la convocatoria en varias ocasiones y no se ha conseguido cubrir con un funcionario habilitado, como comento, y se ha nombrado uno accidental, por lo tanto es tan accidental el titular, entre comillas, como quien le sustituye en el periodo vacacional. De ahí que no entendamos esa actitud del señor Conesa, vicepresidente segundo de la mesa de la Asamblea, y del Partido Popular. En cuanto al informe propiamente dicho, el informe contiene pues numerosísimas referencias legales, sobre todo doctrina y jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional como por parte del Tribunal Supremo. De hecho, hace referencia a una sentencia precisamente de finales del año 2020, en la que el Tribunal Supremo, que además la sentencia manifiesta que sienta jurisprudencia, viene a decir que cualquier cargo público que se haya separado, término que denota voluntariedad de su grupo político, del grupo con el que concurrió a las elecciones, no podrá obtener nuevos cargos o no podrá acceder a nuevos cargos. No es el hecho es que el presidente es presidente, el presidente tiene un contencioso con su partido que tendrá que dirimir fuera de los órganos de la Asamblea. El Partido Popular en todo momento ha querido relacionar una cuestión con la otra y no son cuestiones que se puedan relacionar. En este caso nos tenemos que ceñir única y exclusivamente a las normas jurídicas, a la doctrina y a la sentencia. Aparte de eso, yo ya lo decía en mi comparecencia anterior, cuando precisamente solicité el informe del secretario general de la Asamblea, que la doctrina del Tribunal Constitucional es muy clara en este sentido, y es muy clara en el sentido de que los partidos políticos no pueden usar este tipo de argucias para modificar las mayorías de gobierno, y es lo que pretendía el Partido Popular.
El Partido Popular, en connivencia con el Partido Ciudadano, se ve clara la relación que existe actualmente entre los dos partidos, ha ocurrido también a nivel nacional, han intentado modificar las mayorías de gobierno de Melilla con esta situación, provocando una situación surrealista de todas, para que llegáramos a lo que pretendían, que era a la elección de un nuevo presidente. No obstante, hay que dejar clara la separación que hay entre la figura del presidente con respecto al resto de diputados de la Asamblea, ya que existe un principio de especialidad que no pueden ser las mismas circunstancias para un presidente que para otros. Reglamento de la Asamblea, Reglamento de Gobierno y Estatuto de Autonomía establece unos supuestos muy claros de cuándo se puede cesar a un presidente y no es ninguno de los que ha expuesto el Partido Popular. Aparte de eso, pues evidentemente, como he dicho ya, no guarda ninguna relación que en este caso el presidente fuera o no diputado no adscrito para continuar siendo presidente del gobierno de la ciudad. El informe del secretario es claro, el derecho no es una ciencia exacta, pueden haber diversas interpretaciones. Ha emitido su informe de una forma totalmente objetiva y, como bien dice, al final de su informe, pues con toda la buena voluntad de su criterio, y como todos sabemos, este tipo de informes no son vinculantes, pero sí que me ha servido a mí para tomar una decisión, porque estamos hablando de una cuestión jurídica muy compleja, sobre la que yo tenía diversas dudas, y la primera duda y la más importante era si la mesa de la Asamblea tenía o no competencias para cesar a un presidente, que evidentemente no las tiene. La mesa de la Asamblea no es el órgano de la ciudad autónoma competente en cesar a un presidente, porque, como digo, están muy tasados los motivos del cese de un presidente. Se han dirimido todas estas dudas legales que teníamos y finalmente el informe es el que es. Yo me comprometía que mi decisión la tomaría en base a ese informe. Si ese informe hubiera ido en otro sentido, igualmente pues hubiéramos tomado la decisión en el sentido que estableciera el informe, porque entendemos que al final este tipo de decisiones tan complicadas, aunque podamos tener capacidad de que algunas decisiones sean discrecionales, debemos tener un aval jurídico, y en este caso el aval jurídico es el informe del secretario. ¿Y la decisión es firme o, visto el rechazo que muestra el Partido Popular a este informe, y bueno, dado que el secretario general reconoce que podría haber otras interpretaciones, habría la posibilidad, no sé, de elevar una consulta a alguien externo más que pudiera ser considerado más neutral, como el Consejo de Estado? Este tipo, bueno, el término neutral, yo creo que el secretario general de la Asamblea es neutral, sí, debe serlo, porque no es un cargo, porque no es un cargo político. Entonces, acusar a los técnicos con los que trabajaba el Partido Popular hasta hace poco, o en este caso a un secretario general de no ser neutral, pues me parece un poco tendencioso por parte del Partido Popular. El informe, como digo, los informes no son vinculantes, la decisión ya se ha tomado, ya se ha votado en la mesa de la Asamblea, y ahora lo que le queda al Partido Popular es irse a un contencioso que creo que ha anunciado que lo va a hacer. Pues esperaremos a ver qué es lo que ocurre en sede judicial. Ya está votado, ya se votó, ayer ya se votó en la mesa de la Asamblea. Yo ejercí el voto de calidad al ostentar la presidencia de la mesa, ya que al ser un asunto que era de interés del presidente, él se tenía que abstener, incluso no solo de votar, sino de participar. El presidente no ha participado en ninguna de las mesas en las que se ha tratado este asunto como correspondía. Y al no estar el presidente presente, pues asumí yo la presidencia de la mesa y el voto de calidad. Hemos votado, se han votado los 3 puntos de forma independiente, cuestión que el Partido Popular no quería que se votara, quería relacionar una cosa con la otra, y yo entiendo que legalmente no es así. De hecho, bueno, pues en el debate que mantuvimos y la consulta que se le hizo también en ese momento al secretario general de la Asamblea, el secretario entendía que al haber 3 peticiones por parte del Partido Popular había que votarlas las 3. Se han votado las tres peticiones. La primera con mi voto en contra y voto a favor del vicepresidente segundo, y los otros 2 puntos se negó a votarlos el vicepresidente segundo. Yo voté en contra y se han votado los 3 puntos. Yo lo que quería saber es si es beneficioso para el gobierno este informe, porque se ha tardado 24 horas en comunicar a la ciudadanía, dada la importancia que tiene, que saber qué pasará con el presidente de la ciudad. No es que se haya tardado 24 horas en comunicar, es que la mesa de la Asamblea terminó casi a las 3 de la tarde.
Entonces seguramente si hubiéramos llamado a vosotros a las 3 de la tarde nos hubierais dicho que para mañana. Simplemente, vamos a ver, no se le ha dado un tratamiento distinto a otras noticias. Mi intención era dar rueda de prensa mañana porque hoy por agenda no podía. De hecho, fijaros la hora a la que estamos aquí contestando, porque algunos medios os habéis puesto en contacto conmigo y bueno, pues por no contestar a cada uno por separado he preferido citaros a todos. La ciudadanía era evidente que lo iba a saber porque entendíamos que el Partido Popular seguramente en el mismo día de ayer lo daría a conocer, como así hizo. Y bueno, tampoco es un asunto que al final yo creo que a la ciudadanía lo que le importa es realmente la gestión. Esta intriga y este intento del Partido Popular de querer dar una sensación de inestabilidad, yo creo que realmente a los ciudadanos no es que no les importe, pero les cansa, porque realmente al ciudadano lo que le importa es la gestión. El Partido Popular, desde que inicia esta legislatura, lo único que está haciendo es eso, intentar dar sensación de que todo se hace mal, de que todo es un caos, y esto es un ejemplo más de que el Partido Popular lo único que está intentando hacer con todas estas artimañas es dar una sensación que no es real. Precisamente desde el Partido Popular la lectura que hacen de este informe del secretario es que, por lo tanto, el artículo 24 no se ajustaría a legalidad. No sé qué valoración le hace usted de esta sensación y si este artículo 24 no se acerca a la legalidad, si se plantea modificarlo desde la Ciudad Autónoma. Sí, una de las cuestiones que nos trasladó precisamente ayer el secretario general en la mesa es que él entendía que ese artículo del reglamento hay que revisarlo, porque realmente no es acorde a esa doctrina a la que he hecho mención del Tribunal Constitucional y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. No obstante, este artículo del reglamento nace en el año 2004 por una sentencia de una diputada de aquella fecha que había denunciado precisamente por una situación muy parecida, y en base a esa sentencia se redactó el artículo. El secretario general nos ha recomendado que lo revisemos, pero eso ya es un asunto que se debe tratar en la Comisión de Reglamento y Estatuto del Diputado, y así lo haremos. Por otro lado, ¿cuál es la opinión que tiene de que Eduardo de Castro no comunicara la resolución de sus medidas cautelarísimas? Bueno, eso es una cuestión que, como he dicho también a lo largo de esta comparecencia, es una cuestión interna entre el señor de Castro y su partido, que nada tiene que ver con el desenlace de esta situación. El Partido Popular presenta un escrito, ese escrito se somete a informe del secretario general y en base a ese informe pues se ha adoptado una decisión. Eso es una cuestión interna del Partido Ciudadano con el presidente de la ciudad, y le corresponde a él comunicar pues los pasos que vaya dando si lo cree oportuno. ¿Algo más? ¿No? Sí. ¿Por qué se votaron el resto de puntos en la mesa del PP si se trae la resolución? Porque el PP hace 3 propuestas concretas y el Partido Popular en su estrategia lo que pretendía era precisamente relacionar la condición de diputado adscrito o no adscrito a la presidencia de la ciudad. Jurídicamente eso es un error porque, como digo, tanto los reglamentos como el Estatuto de Autonomía establecen cuáles son las causas de cese de un presidente, y si hubiéramos permitido que se votara simplemente el primer punto y que los otros 2 decayeran porque el primero pues ya se había votado en contra, estaríamos asumiendo esa interpretación del Partido Popular, interpretación que desde mi punto de vista es totalmente errónea. ¿Algo más? ¿No? Pues muchas gracias a vosotros y perdonar por la hora. Nada, gracias.